Gracias por la invitación. Parte importante de lo que nosotros hacemos como fotógrafos tiene que ver con que las fotografías en las cuales trabajamos después se puedan... Es que me mojo. Parte importante de lo que nosotros hacemos como fotógrafos es que finalmente nuestro trabajo se vea, y esta función de circulación o de difusión de la fotografía necesita de lugares como los que estamos viviendo nosotros ahora, porque finalmente no es necesariamente masivo, sino que tiene que ver con el contacto personal y la conversación que se genera. En general uno ve el éxito de una exposición fotográfica porque la gente mientras va caminando va hablando de la foto, lo que significa que les provoca algo directamente. Y un poco esa es la intención que nosotros tenemos al trabajar también el proyecto editorial. El año 2007 se desarrolló en São Paulo, en Brasil, un foro latinoamericano de fotografía que nos convocó a muchos de distintos países, personas que estábamos trabajando en distintas redes de fotografía dentro de cada uno de los países. Yo en ese momento trabajaba en un festival que se llama Fotoamérica. Habíamos varios delegados de otras partes del continente que estábamos ahí juntos, con varios invitados europeos también que se hacían presentes. Lo más interesante en términos generales de eso es que desde la década, de fines de la década de los 70, comienzos de los 80, que no había esta idea de que en el fondo la fotografía latinoamericana tenía algo que conversar entre ella misma, de que no necesariamente teníamos que seguir mirando hacia Europa, hacia los Estados Unidos, incluso de repente al Japón, sino que efectivamente había un mundo que tenía que ver con nosotros y que nosotros no lo estábamos mirando tanto como estábamos viendo lo otro, por ejemplo. Lo cual era una lesera porque efectivamente teníamos una producción local que era súper interesante y que no la estábamos nosotros mismos poniendo en valor. Uno de los gestos, yo diría, en términos estratégicos más importantes que ocurrió en ese minuto con esta invitación es que, en el fondo, Brasil, país anfitrión, como que se dio vuelta y miró ya no hacia el Atlántico, sino que hacia su espalda, y por lo tanto los protagonistas fuimos otros, digamos. A raíz de esta invitación y de estos encuentros y del trabajo de redes que esto significó, se produjeron varias cosas importantes para mi gusto que tienen que ver con justamente el posicionar la fotografía regional, digamos del Río Grande hacia el sur, en el mundo. Una de ellas fue un trabajo colectivo bastante arduo y difícil que terminó en una gran exposición y en un libro que se llevó varios premios que se llama el Fotolibro Latinoamericano, que fue una compilación de 150 libros que, como todas las compilaciones, hay muchos que se quedaron fuera, que probablemente eran muy importantes, pero que permitió que este grupo al menos apareciera y que de algún modo fuera representante de una producción regional, vale decir, funcionó también como la punta de un iceberg para decir, mientras Europa o los Estados Unidos o Japón trabajaban en determinadas líneas, en esta parte del mundo, en forma bastante autárquica muchas veces, se desarrollaron otras cosas que en esos lugares no existieron en ese momento. O sea, nuestra región fue pionera en varios usos de la fotografía también, en términos de las cosas que se evocaban, las maneras en que se trabajaban y los modos en que se producía, que probablemente estaban marcados por nuestra pobreza, ¿no? Lo que significa que se utilizaron formas de impresión menos kosher que las que estaban usando en otras partes, se utilizaron otros materiales, se privilegió la distribución y el precio por sobre la calidad como joyas de estos objetos, pero a lo largo de los años este gesto de salir adelante, de mostrar las cosas a pesar de las dificultades, tuvo un valor, llamémoslo artístico o de fuerza en su propuesta, que trascendió la dificultad de los medios con que se estaba haciendo. Entonces como que se superó el soporte en ese sentido y se validó también desde trabajos hechos en fotocopias sobre cualquier papel hasta colaboraciones, por ejemplo, entre nuestros poetas y los fotógrafos, cosa que no estaba ocurriendo de la misma manera en esa otra parte en los años que se estuvo haciendo aquí.
Entonces fue una validación súper importante. En paralelo con estas cosas que, por ejemplo, fueron ocurriendo y la cantidad de redes que se establecieron y los encuentros y las personas que empezaron a juntarse aquí y de ahí en adelante los proyectos que estos surgieron, proyectos de A2, de A4, de A6, que se armaron gracias a este primer encuentro, fueron súper importantes. De algún modo, alguien lo dijo ahí de una forma políticamente muy incorrecta, pero para mi gusto con una gran fuerza, de que también era un subproducto de la Operación Cóndor. Porque finalmente los que estábamos ahí, muchos teníamos un pasado común que tenía que ver con estos exilios locales en que nos habíamos ido pasando de un lado para el otro y nos habíamos ido conociendo, si no nosotros teníamos referencias de lugares, porque finalmente, para que esto ocurra también, hay un hecho de la confianza, ¿no? Porque son muchas cosas que están dichas en el aire y uno requiere saber quién es este otro que hay ahí. Por eso es que digo que este tipo de cosas son más potentes que el circuito de la internet. No es que lo niegue, pero tiene esta capacidad de que uno se encuentra con los otros y se pueden tomar compromisos sobre cosas concretas para desarrollar proyectos. Y la prueba es que proyectos como este funcionan porque probablemente hubo ese estadio de confianza previo, digamos. Y en ese sentido el foro funcionó súper bien y una de las cosas que ocurrieron como derivado es que nos juntamos varias personas que trabajábamos en red en cada uno de nuestros países y decidimos hacer una revista pensando que la fotografía regional no se veía, no existía. Y nos parecía entonces interesante hacer una revista de fotografía que pensara la fotografía como una expresión cultural, una revista en que no se hablara en ninguna parte, en ningún número, a menos que fuera una cosa tangencial de un diafragma, de una velocidad de obturación, de un tipo de lente, un tipo de cámara. No, da lo mismo, no es lo importante. Aquí lo importante es que, en el fondo, la fotografía es capaz de hablar de las sociedades donde se produce. Entonces, desde esa perspectiva estábamos trabajando y queríamos cruzar, entonces, en el fondo, siempre poner en valor que nuestra fotografía era tan antigua como la fotografía que se decía en el primer mundo. O sea, aquí la fotografía se empezó a hacer en 1839, salió la oriental, que es exactamente un mes después de que Daguerre hace público el invento de la fotografía en el Congreso francés. Entonces llega la fotografía casi al mismo tiempo que se empieza a desarrollar por distintas partes del mundo. Y el producto que hay después, el nuestro, es súper poco conocido. Nosotros no estamos en las curatorías internacionales, nosotros no existimos cuando se habla de, por decir, fotografía y ciencia. Ejemplos de Latinoamérica no hay, no los ven, no existen. Entonces nos parecía súper interesante trabajar sobre ese ámbito. El primer título se llamaba Selección B, después nos pareció que era como dispararnos a los pies, ¿no? Nosotros mismos decirlo de esa manera, y surgió este título que nos parece espectacular, que es El sueño de la razón, que es sacado de un grabado de Goya, que dice que el sueño de la razón produce monstruos. Y es súper interesante porque depende de dónde uno le va poniendo la coma, significa cosas distintas. O sea, que los monstruos aparecen cuando la razón no está, o cuando la razón está soñando, le aparecen los monstruos. Y nos parecía que esta capacidad que tiene justamente de significar cosas distintas tenía mucho que ver con el discurso que queríamos plantear. O sea, queremos decir, primero, que existen las fotos nuestras. Segundo, que esa fotografía es una fotografía que tiene un respaldo histórico, es tan antigua como cualquier otra fotografía, que hay mucha de esta fotografía que se enraiza profundamente con una conversación en términos de las culturas locales de las cuales surge, y que por lo tanto tiene algunas particularidades. Entonces empezamos a armar este proyecto que a esta altura nos parece que es también un poco como la prueba de que el Espíritu Santo existe, porque empezamos en 2009 a producir y hasta el día de hoy lo hacemos y no se ha cobrado todavía nadie nada, ni se ha vendido una revista en ninguna parte. Sin embargo, ha circulado por todos lados, está en varios lugares, y el código ha sido de que hemos logrado, todos los que hemos ido trabajando en esto, los colaboradores y los editores, que en el fondo estamos bastante horizontales en esos términos, instalar de que a todos nos interesa de que el producto sea de la más alta calidad y por lo tanto para la gente es un premio estar dentro de la revista, y nosotros como editores tenemos que esmerarnos cada día más en mantener, digamos, ese estándar. Y cuando empezamos a hacerla pensamos que el número 5 no íbamos a encontrar nada más que mostrar en la revista, porque nosotros, pobres sudacas, ¿qué íbamos a tener que contar? Bueno, al día de hoy nos encontramos con que mientras más buscamos, más cosas más interesantes nos aparecen,
y para todos los números, al final tenemos que hacer una guerra fratricida entre los pueblos hermanos, en que Ataulfo pide 3 páginas más, pero el peruano le dice que no, que esas son de él, y etcétera. Y es fascinante porque logramos como realmente llevar esta pasión a ese trabajo. Las revistas, aquí hay 2, las hacemos circular. Aquí hay 2 ejemplares. ¿Sí? ¿Las puedes abrir un poco? Ahí hay 2 ejemplares. El trabajo está siempre planteado en portuñol. El que escribe en portugués lo hace en portugués, el que lo hace en castellano lo hace en castellano, el que no lo entiende lo pasa por Google, y si no, es el momento de aprenderlo. Es nuestra lengua franca, lo que se habla por acá, y tampoco es tan difícil y se pasa bien aprendiéndolo. Cada una, este número, por ejemplo, sobre el viaje. Ahora, sobre el viaje que tratamos de tomarlo en muchos lados, entonces hay unos viajes que son totalmente documentales. Por ejemplo, el cruce, ¿no? Este es un documentalismo más personal, que es el viaje por el Paraná. Hay un viaje que es un señor japonés que llega en el 1914, si no me equivoco, al Perú. Se está vestido de explorador como el Livingstone y se hace fotografiar por alguien junto a su auto en las huacas, con las calaveras, etcétera. Y así, hay otra persona que se pregunta a dónde viaja el dinero que se va a los paraísos fiscales. ¿Qué viaje es aquel, digamos? Entonces, perseguir esa huella. Entonces, hay como este cruce de fotografía súper patrimonial hasta cosas más contemporáneas. Hay una fotografía súper construida y una fotografía muy documental. Hay como todos los rangos y pretendemos que esos rangos estén. O sea, queremos decir que hay una gran densidad de creación dentro de lo que estamos mostrando y que aquí tienen el japonés, absolutamente fuera de serie. ¿Ya? Ahí está él metido entre medio en una guanera, por ejemplo. ¿Ya? Después hay otras que se alcanzan a ver que hay un puntito por ahí al fondo, con el japonés en el auto que está por ahí metido ahí adentro. Entonces, todos estos registros, y este es un tesoro que apareció de repente, alguien que encontró este archivo que estaba a punto de ser destruido y apareció esta historia entre medio. Entonces, este, por ejemplo, es un proyecto que se llama La Oriental, que es un proyecto que surge en el Festival de Valparaíso, en el cual tenemos una camarita que se compró en Punta Arenas, en un free shop, y partió un fotógrafo y se fue a la Tierra del Fuego a hacer fotos, hizo un montón de fotos, de esta agarró 11, las dejó en la cámara y se la pasó al fotógrafo siguiente, que era yo. Nos hacemos una selfie antes que se le hiciera de DeGeneres, ¿eh? Y no había palito, había que hacer la mano. Entonces esta cámara se fue pasando de mano en mano y terminó en este momento, se perdió. La cámara está perdida en Beijing. Se la recibió un oficinista de un lugar, pero nadie sabe qué oficinista trabajaba ese día. Entonces la cámara está perdida en este minuto, estamos tratando de pillarla. Y pasaron entre medio 33 autores que recorrieron el mundo pasándosela de mano en mano. Y el proyecto vive en internet y está con la cámara perdida. Y se llama igual que esta fragata original que llegó de Francia, que se llamaba La Oriental, y que en una forma muy sudamericana naufragó en el puerto de Valparaíso. Y al día de hoy hay una serie de investigaciones que están diciendo que en realidad el naufragio fue para cobrar el seguro. Entonces, nos parecemos demasiado a nosotros mismos, aunque ese era un francés que lo hizo. Pero, en fin, representa un poco también lo que es la historia y nos parece que es bueno que haga esos ecos. Logramos, todo esto funciona bastante a pulso. Logramos conseguir dinero de los fondos concursables en Chile, entonces los 4 primeros números logramos hacer un compilado que quedó así. Esos ya son de el que viene, porque ahora tenemos la posibilidad de algunos de los editores, somos muchos, no, es muy difícil que estemos todos juntos, pero ya podemos irnos juntando de a grupo y vamos a tener la posibilidad de editar otro número, entonces de aquí a poco vamos a poder sacar otro libro de esto con más revistas, digamos. Ahora, yo quería hacer
Esta sí se vende, sí, muy importante, gracias. Siempre ven que la administración es parte de la edición también. Entonces, bueno, esta hemos logrado que sí se venda, la otra se ha distribuido en biblioteca, etcétera, que es donde queremos que vaya, en lugares donde otra gente que le importe lo pueda ver. Está abierta el internet, es una de las condiciones, sirve para investigación, queremos que sirva para investigación, queremos que la gente hable de la primera persona. Tratamos de que los fotógrafos propongan su trabajo, nosotros recortamos porque no cabe todo, pero que los fotógrafos digan qué cosa de ellos es la que ellos quieren ver puesta, no ser nosotros quienes la imponemos. Y nos importa mucho además de que hayan texto. O sea, nos interesa que se hable la densidad de nuestro trabajo, no solo en el nivel autoral, digamos, de los fotógrafos que somos tan maravillosos, que somos tan buenos para hacer fotos, sino que también que hay gente que ha pensado este tema y que lo ha pensado desde acá, que tiene propuestas interesantes, tan válidas como cualquiera que se ha escrito en el mundo sobre la fotografía y sus consecuencias y todo. Ahora, yo quería aprovechar de enganchar esto con la presentación bajo la ducha, el siguiente que se moje, que venga aquí a mojarse. El primer tema que nosotros pusimos dentro del Sueño de la Razón, el número 1, era fotografía y transformación social. Y la pregunta que nos hacíamos era si acaso la fotografía servía para algo. Cuestión no menor, digamos, si queríamos hacer una revista de fotografía. Entonces empezamos a preguntarle a la gente y fue súper interesante porque la gente se sintió muy provocada porque le preguntaran eso. Entonces hay unos que se ofendieron muchísimo porque siquiera se lo preguntáramos y les pedimos que escribieran justamente sobre su ofensa, que por qué les parecía que sí valía la pena y que sí pasaban cosas. Uno de los asuntos que me acuerdo de en una entrevista y alguien decía, bueno, si la fotografía no hace nada, ¿por qué mierda la Coca-Cola invierte tanta plata en fotos? ¿No? Algo habrá, digamos, en esta cosa. Entonces, desde esos lugares empezamos también a darnos vuelta por varias partes pensando qué hacíamos con eso. Y ahora tenemos la posibilidad de ver hoy día, está saliendo al horno, un librito sobre Ayotzinapa, sobre el grupo de los 43 jóvenes que fueron asesinados, respecto de cuyo hecho se desarrolló un trabajo por un grupo de acción visual, digamos, con fotografía, en el cual se hizo un proyecto en que se trabajara sobre esta imagen de esta gente y que después todo esto se mostrara de nuevo en el lugar de donde surgió toda esta historia. Pero ese relato sobre Ayotzinapa yo quiero dejarlos con Gastón, que estuvo en la exposición y que como parte también de una ONG que está involucrada en los trabajos con los derechos humanos, le importa el hecho no de lo fotográfico, sino que de lo que provocan estas cosas. Y a mí me parece súper interesante que nosotros escuchemos también aquí la voz de alguien que no es fotógrafo, ni curador, ni galerista, sino que alguien realmente que es usuario, que le importa y que tiene un interés también en ver otras posibilidades que tiene la fotografía como opción. Así que muchas gracias y dejo la ducha prendida. Muchas gracias, Lucho. Efectivamente, yo no soy fotógrafo, no soy editor, no soy curador y me bañé a la mañana, así que... Claro. Pero sí tiene algún sentido que esté acá, porque como decía Lucho, yo dirijo una organización de derechos humanos acá en Argentina, que se llama CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, y desde el CELS empezamos a trabajar con Marcelo Brodsky cuando armó esta organización también de derechos humanos que se llama Acción Visual y que justamente la creó a propósito de no la muerte sino la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, del estado de Guerrero, la ciudad de Iguala. Hace ya un año, en septiembre de este año se cumplió un año. Y justamente la idea de Acción Visual y la idea de Marcelo Brodsky con esta organización es incorporar la imagen a las acciones por la defensa de derechos humanos. Y en ese sentido nosotros desde el CELS, que tiene 35 años, nos parecía muy interesante que hablábamos con Marcelo que hace
así como trabajamos, hacemos muchas investigaciones, muchos escritos, muchas publicaciones, nos costaba mucho incorporar una imagen en alguna de nuestras acciones. Y claramente en estos tiempos me parece que si no lo empezamos a hacer, aún para la defensa de los derechos humanos, es mucho más difícil llegar a todo el público. Y entonces la idea de este libro, que como recién decía Luis, se acaba de publicar, lo edita el Museo de la Memoria de Chile, fue justamente a partir de una foto, de aquella foto muy conocida de Marcelo Brodsky de la división de su colegio del año que hizo en el año 96, el Colegio Nacional, y la vida de cada uno, que fue muy conocida. Se le ocurrió juntar también en el Colegio Nacional a todos los estudiantes con una frase que decía 43 estudiantes: vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y a partir de ahí, esa misma foto, esa misma frase se empezó a hacer en distintas ciudades del mundo, de acá de Argentina, de 17 o 18 países: Argentina, Japón, Suecia, Francia, India, Perú, Chile, Estados Unidos. Y a partir de nuestro trabajo junto con Acción Visual, yo estuve en el mes de septiembre cuando Marcelo fue a presentar, luego de recorrer y de producir estas fotos que fueron medio autogestionadas. En muchos lugares del mundo se las sacaban y se las enviaban, era como una especie de muestra itinerante. Él la fue a presentar a los familiares de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, en la escuela, y yo justo estaba en México por este tema y por otros, entonces lo acompañé a la presentación y bueno, y tuve la oportunidad de ver el impacto que tenía en los familiares la presentación de esta muestra. Y allí la verdad es que para nosotros los argentinos o los sudamericanos las escenas de familiares de desaparecidos no nos resultan ajenas, lamentablemente, porque lo sufrimos y conocemos lo que es, pero la tarde que presentamos y que Marcelo presentó esta exposición en la escuela fue muy emotiva, y de alguna manera para los padres y las madres de los chicos, de los normalistas desaparecidos, fue muy movilizadora, y de alguna manera la misma exposición tenía algún valor de reparación para ellos. O sea, si bien además de entender que servía como estrategia de presión internacional para que el gobierno de México investigue qué había pasado con sus hijos y de alguna manera contribuir a su reclamo de que los devuelvan y los devuelvan vivos, además de eso, porque se daban cuenta que habiendo fotos de todo el mundo, eso realmente tenía un efecto muy importante y salió en la tapa de todos los diarios ese fin de semana en México. Realmente recorrieron cada una de las fotos y les explicaba Brodsky a cada uno de ellos el contexto de cada una de las fotos, y para ellos lo vivían, o por lo menos lo que se veía era que realmente la emoción era en algún sentido de reparación, de sentir la solidaridad internacional por lo que están pasando. Y en ese sentido, a mí que me pareció bien interesante, porque en nuestra experiencia, en la experiencia trágica que vivimos los sudamericanos, sobre todo en nuestras dictaduras, la acción y la presión internacional fue fundamental para denunciar a nuestros gobiernos y de alguna manera para derrocar a nuestras dictaduras.
Pero es interesante en esta era lo que tomó probablemente años a los familiares, a las abuelas, a las madres de Plaza de Mayo acá en Argentina, en Chile, montar una campaña internacional para denunciar a sus gobiernos. En este caso y en esta era de la velocidad y de las imágenes demoró pocos meses, digamos. Y en ese sentido me parece que claramente a la pregunta de Lucho, si sirve para algo lo que hacen los fotógrafos en este caso, produciendo imágenes para las luchas sociales, para las luchas en este caso de derechos humanos, yo creo que sí, que sirve. Yo creo, y eso lo hablaba también con Marcelo, me parece que es importante que las imágenes tengan algo atrás, digamos, o sea, que no se queden solamente en imágenes, y que realmente para potenciar estas acciones tiene que haber estrategia atrás, tiene que haber movilización social, tiene que haber actores locales que las movilicen. En ese sentido, creo que el impacto fue muy fuerte del niño muerto sirio en las costas de Egipto, lo que generó en términos de lo que no sucedía hace meses, en pocos días los gobiernos democráticos, los gobiernos europeos se pusieron de acuerdo, pero luego de eso, ahora, cuando empezaron a llegar millones de inmigrantes, se están volviendo sobre esos pasos. Entonces, digo, la potencia de esa imagen movilizó, pero al mismo tiempo me parece que no es suficiente, que tiene que ser potenciada y complementada con muchas otras acciones. Así que me parece que el libro, que está muy bueno, yo lo digo como abogado, está realmente bueno y realmente refleja lo que es, y la factura participaron muchas organizaciones de distintos lugares del mundo, se editó en Chile, se presentó en México, y me parece que para nosotros, para estos tiempos, para organizaciones como las nuestras que trabajan en la defensa de derechos humanos, claramente es una herramienta muy poderosa. Y también es interesante cruzar los mundos, porque me parece que el hecho que se presente en una feria de este tipo libros como estos, o que circulen en otros espacios que no sean los tradicionales, también sirve. Así que bueno, ahí está, lo pueden ver, y espero que se difunda todo lo posible. Muchas gracias.